los Bueno, ahí sí ya estamos en vivo. Bueno. Hoy, lunes 3 de noviembre, estamos de nuevo acá juntos después de un pequeño break que hemos tenido con las transmisiones, aunque ustedes han ido haciendo, bueno, al menos se dieron un break conmigo. Por ahí ya me llegaron unos mensajes, unos videos, decían otra vez, José, bueno, pero es solamente un día, ya tienen toda una semana para hacer otras transmisiones. Hoy tenemos la dicha, la suerte, bueno, la ventaja de contar con la presencia de El Gentil Hombre. Sé que muchos lo siguen, yo he disfrutado mucho su contenido, ya tengo varios años suscrito y bueno, súper respetable, sin mucho rodeo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, estimados amigos, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y espero alegrarles el lunes, que es una buena forma de arrancar la semana. Pues buenísima. Sin duda, un buen diálogo político para poner de tono la semana. Con nosotros está Daniela. Daniela, ¿qué ha pasado contigo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias a todos. Pues sí, la verdad es que ya tenía tiempo que, algunas semanas atrás, que Maxi me comunicó que lo íbamos a entrevistar. Y obviamente, pues, mucha emoción porque hemos tenido grandes invitados aquí, pero yo creo que el canal del Gentil Hombre ha sido por mucho uno de las bases más fuertes, hablando a nivel introductorio y claro, también expandiendo un poco el conocimiento en temas históricos, en temas ideológicos, que hemos tenido en esta parte nosotros como liberales, libertarios y todos los que estamos en este espectro. Yo creo que sí, o sea, al ser uno de los, al menos fue de los primeros que yo conocí, y pues de ahí radica la emoción y yo creo que las personas que nos van a ver lo van a disfrutar muchísimo. Genial. Gracias por tus palabras, Daniela. También hemos visto que está por ahí Agustín, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, que no solo es viajero, que te está saludando, profe de la Academia Libertaria. Sí, lo recuerdo. Y bueno, todos los que se vayan sumando, siempre felicitarlos por estar siempre educándose, escuchando y por supuesto, Maxi, gracias por hacer la diligencia de contactar al Gentil Hombre y hacerlo realidad. Sin ti, imposible. Bueno, muchas gracias por tus palabras, José. No, sí, ya saben que a mí lo que me gusta es esto, ¿no? El contacto con personas que nos puedan enseñar algo, traerlos aquí al canal y compartir un momento, una charla y aprender, ¿verdad? Siempre es bueno eso. Y bueno, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Y bueno, uno le habla a la persona que quiere entrevistar y bueno, por suerte Tomás es muy amable y está aquí con nosotros hoy. Para mí es un gusto, chicos. Muy bien. Ya que estuve hablando con Tomás hace unos ratitos y como tratando de entrar en contexto y pues siempre hablábamos acá sobre esa bitácora de conectar con las ideas de la libertad y ese proceso de transformación, de cambio interno. Luego eso deriva usualmente en que las personas, algunas están pues todavía masticando el asunto, otros ya empiezan a tomar acción y bueno, no es solo las ideas de la libertad, es el planteamiento filosófico, el planteamiento político, qué ha pasado con la historia, qué está pasando con la coyuntura, qué está ocurriendo con la economía, por qué pasa esto con el dinero y con lo otro. Y hay un hilo conductor de todas estas circunstancias que vivimos, que pues sí, precisamente esa tensión entre la libertad, la seguridad, que nos hablaba Escotado, y bueno, que otros autores también han mencionado, y yo concluía que el mayor jugo que pudiéramos sacar, por supuesto, conversándolo con Tomás, es el testimonio de Tomás, de cómo, así, in short, como en corto, por qué empezó a tomar acción y abrir un canal y empezar a meterle a todo esto, qué lo llevó de la idea a la acción y empezar a hilar fino de vamos a decir, sus wins, sus victorias, sus aprendizajes y el momento de hoy. La postura de hoy de Tomás es bien interesante para todos nosotros
que muchos somos apasionadísimos de la libertad, otros súper apasionados del capitalismo, de la economía. En mi caso, yo soy súper fan de la figura del emprendedor, empresario, en fin, ¿no? Tomás, ¿qué te llevó a tomar acción y hacer este canal del Gentilhombre? Bueno, amigos, yo creo que en nuestra sociedad moderna, un elemento muy importante es la identidad, ¿no? Hay un interés de descubrirse a uno mismo y de poder definirse también a uno mismo. Quizás hace 2000 años no vivíamos en una sociedad que tenía estas dinámicas, pero hoy nosotros queremos identificarnos con conceptos e ideas que nos identifiquen. ¿Qué soy yo? ¿Yo soy liberal? ¿Yo soy fascista? ¿Yo soy comunista? Y es en el elemento dialógico, ¿no? Donde uno se plantea, pero ¿qué soy yo? Una de las cosas que quizás desde la derecha más escuchaba cuando uno hacía algún tipo de planteamiento, no, es que estos son fascistas, o usted es fascista, ¿no? Y una de mis primeras inquietudes fue el hecho de investigar, de leer, bueno, voy a entender qué es el fascismo para saber si yo soy fascista o no, ¿no? Esa fue una de mis primeras exploraciones allá cuando tenía 16, 17 años, una exploración que, bueno, fue rápidamente descartada, ¿no? Yo no era fascista, aunque luego me di cuenta de que la definición y la concepción que ellos tenían del fascismo poco tenía que ver con la historia, motivo por el cual le he dedicado tanto tiempo en mi canal a explorar el fascismo. Se fue el sonido, ¿no? Sí, ahora. Se fue. ¿Me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Sí. Dedicaste tiempo a explorar el fascismo y ahí se cortó. Claro, que noté que había una divergencia total entre lo que era el discurso público y lo que aparecía en los libros y en la academia, ¿no? De ahí un poco el interés a poder explorarlo en mi canal. Y para mí el descubrimiento de los autores liberales fue realmente fue una curiosidad enorme, porque durante el colegio secundario yo no había tenido ningún tipo de contacto con estos autores y para mí la idea de autores liberales que existían después de John Locke, que existían luego de la Ilustración, fue un descubrimiento enorme y ahí también un gran interés en poder explorar estas ideas y sobre todo entenderlas como una tradición, como un grupo, ¿no? Y por ese motivo yo también en el canal no le dediqué un solo video al liberalismo, sino a explorar como sus distintas variantes y ese interés como de explorar todos los colores que hay dentro de la tradición liberal. En definitiva, mi interés en haber hecho mi canal de YouTube ha sido, digamos, un elemento, digamos, de curiosidad, ¿no? Y de temperamento. Mi interés por conocer, mi interés por aprender y también a veces la dificultad de hablar de estos temas en nuestros círculos sociales habituales, ¿no? Motivo por el cual para mí el poder crear un canal de YouTube fue para mí algo hermoso porque me permitió poder justamente hablar y expresar todo esto que aprendía con una audiencia que no le parecía aburrido, sino que incluso le entretenía, ¿no? Algo que quizás a veces en nuestros círculos sociales, me imagino que no todos están a veces tan interesados en lo que nosotros leemos y aprendemos sobre filosofía política o historia. Fantástico. Y cuando decías que has tenido, en este afán que acabas de mencionar, ha habido una enorme ventaja y beneficio para ti. Entiendo, no solo por los suscriptores, por los comentarios, bueno, precisamente admiramos tu trabajo y nosotros hemos querido dar contigo, pero en tu círculo más cercano, en tu localidad y tal, ¿cuál crees que ha sido el impacto de algunas personas que saben que tú llevas el canal? ¿Qué te han dicho? Porque no es un canal de cocina, no es un canal de ejercicio, es algo de que, yo conozco a alguien que habla de esta cosa. ¿Qué te han dicho? Y aunque les parezca extraño, siempre fui muy discreto y modesto con mi canal. Realmente mi círculo social... Se fue de nuevo el sonido, Tomás. ¿Me escuchan? Ahora sí. Les decía que siempre fui bastante discreto y modesto respecto al canal y de hecho mucha gente durante bastantes años no sabían que yo, digamos, en mi tiempo libre me dedicaba a hacer estos videos. Lo que más rescato en ese sentido fue la oportunidad a través de las redes
de hacerme un propio grupo de amigos dedicados a explorar estas ideas y básicamente somos como un grupo de estudio verdaderamente. Un montón de personas con ideas afines donde nos apasionan estas ideas y no saben lo que son los grupos y las conversaciones con notas de voz de 15, 20, 30, 40 minutos explorando todos los temas que nos preocupan, filosóficos, tecnológicos, estas últimas semanas mucho al tema de la inteligencia artificial y el futuro, ¿no? Entonces, para mí ha sido un máster eso, honestamente. Lo que no he tenido de formación formal en las ciencias políticas, en la sociología, en la historia, lo estoy teniendo un poco a través de los vínculos que uno puede conocer y generar a través de las redes y de un canal de YouTube, ¿no? Pues me encanta. Y entonces, tu educación principal o en lo que te has preparado principalmente es que, Tomás. Yo soy médico y también estudié la carrera de periodismo. Actualmente yo estoy trabajando en la salud, digamos. Wow. En el sector privado comencé hace poco porque me recibí hace poco. Pero sí, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo con lo que yo estudié. Sí. Ok, me encanta. Lo has puesto en bandeja de plata. ¿Cómo logras conectar tu rol de médico, tu rol de periodista, con las ideas de la libertad o este mundo, no lo quiero llamar ni siquiera intelectual, pero sí, pues este mundo de estudio de la libertad? ¿Cómo logras conectarlo, si es que te lo has planteado, llevar todo eso al mismo tiempo? O sea, ¿cómo una cosa ha beneficiado a la otra? Sí, en parte es difícil, ¿no? Y esto lo quiero dar como un poco de advertencia, ¿no? No se crea quizás alguien de la audiencia que diga, che, qué buena idea es estudiar medicina y luego dedicarse a algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por las dudas lo dejo como advertencia, ¿no? Pero sí, yo creo que es una relación bidireccional, ¿no? Por un lado, la lectura de los autores liberales o de la filosofía política moldea mi interpretación de lo que a veces uno ve en el consultorio. Yo como fui a la Universidad de Buenos Aires, mis prácticas han sido en hospitales públicos, entonces también estoy dentro del sector, digamos, mis prácticas, mis estudios, mi praxis fue en el sector público y eso de alguna forma, por un lado, ahí describo la relación bidireccional, ¿no? Desde la filosofía política o desde el liberalismo, a veces digamos, lo que es propio al sistema público o a cómo funciona el sistema de salud, ¿no? Ese tipo de perspectivas que quizás mis compañeros no tienen porque no han leído a estos autores o estas ideas, pero por otra parte el sector público o también las vivencias que uno tiene en ese ámbito también a uno lo van sensibilizando y también van de alguna forma abriéndote sensibilidad a no ver las cosas digamos, quizás bajo una lógica puramente de propiedad privada, porque a veces ves del otro lado, digamos, esto del debate, ¿no? De la pobreza, de que no tiene recursos, de que no tiene cómo pagar nada, de la gente que no tiene cómo pagar siquiera los medicamentos. Entonces eso también te sensibiliza y te moldea un poco lo que vos lees, ¿no? En la filosofía política o dentro de los autores liberales. Me encanta lo que has dicho. Wow, se me ocurren varias cosas acá, pero no quiero dejar escapar esta. Mira, el gentilhombre, Tomás, veo que te has paseado por varios siglos de la historia, de la filosofía, de las ideas, y estaríamos de acuerdo en que el mundo de hace, no sé, 10, 100, 20, 50 años ha sido diferente otros 50 años atrás y otros 100 años atrás y así, ¿no? ¿Mm? El mundo de hoy, como tú lo estás diciendo, que estás consciente de todos estos cambios que ha atravesado la historia y la sociedad, sin mencionar Latinoamérica, que es una cosa en sí misma bien interesante. ¿Cómo es? Vamos a verlo. Voy a hacerlo de una manera jocosa para ahorrarme la pregunta. ¿Cómo es que puedes tú ser una persona que analiza las ideas de lo privado, y también estás en el sistema público? ¿Cómo es que yo no debería criticarte por eso? Dame una noción, cuéntanos.
¿te referís vos a una divergencia, si se quiere, intelectual de haber Exacto, estudiado en eso, universidad pública eso. y... Para los que nos escuchan, para la gente que nos está escuchando, que de pronto se plantea una vida de únicamente propiedad privada. Yo no me cierro a eso, pero quiero escucharte porque bastante que has paseado y has vivido, lo cual me parece mucho más interesante. Bueno, es decir, en primer lugar, yo diría que yo no comparto una ética, si se quiere, propietarista, ¿no? Como la que puede tener un autor bien del palo duro como Rothbard, motivo por el cual a mí quizás ese tipo de argumentos en ningún momento me han sensibilizado, como la idea de no puedo, digamos, involucrarme en el sector público, al menos en los estudios. Yo ahora estoy trabajando en el sector privado, ¿no? Uh-huh. Pero también hay creo yo, un elemento válido en el sentido de que en la Argentina, al fin y al cabo, uno está pagando ya que el Estado me está cobrando la vida en impuestos, eso no, Uh-huh. yo no tenga por el momento un argumento legítimo para dar uso a eso que Uh-huh. me están sacando, ¿no? O sea, Me no encanta, veo una contradicción en eso. me Si a mí encanta. me están diciendo, deme su dinero para financiar el sistema público, y encima no puedo usarlo, realmente me estoy autodestruyendo, porque imagínese un escenario, el absurdismo como ejemplo, ¿no? Que me sacan todo y que todo va al sistema y que todo se hace público. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si soy un liberal en un partido, en un país comunista? Me tengo que suicidar, porque no hay absolutamente nada que pueda hacer, no puedo participar en nada, salvo digamos, en el mundo liberal que está en mi mente nomás. Uh-huh. Y retomo, me encanta todo lo que he dicho, me parece fantástico, de verdad que no me esperaba menos. Mira, Tomás, y esto que acabas de decir, conectando con el que hace unos minutos decías que tienes como unos grupos de WhatsApp o que tienes varios amigos con los que interactúas, debates o compartes ideas y esto. En unas horas antes que nos intercambiamos unas notitas de voz, me encantó escucharte decir que quieres tener un punto de vista crítico, analítico, un pensamiento que piensa sobre las ideas de la libertad. Incluso, no quiero llegar al extremo siquiera de cuestionarlas, que está totalmente lícito y es legítimo cuestionarlas, precisamente para probarlas. Pero esa postura crítica ante lo que pudieras encontrar como súper valioso, que te ha costado tanto llegar ahí, ¿cómo es que caes en conciencia de tener un espíritu crítico incluso con esto? Cuéntanos. Bueno, antes me gustaría igual hacer una breve aclaración respecto a la pregunta anterior, y es que yo me anoté, digamos, en la universidad a los 17 años, ¿no? Entonces, Uh-huh. si yo tuviese quizás la oportunidad de arrancar hoy, tengo ya 10 años más de vida y de lectura como para tomar otras decisiones. Muy bien. Pero bueno, no le puedes tampoco exigir a un chico de 16 años que... En realidad, no nos podemos exigir juzgarnos por lo que hacíamos de adolescentes, ¿no? Con los conocimientos que tenemos ahora. Se entiende eso, ¿no? Perfecto. Y respecto a esto que decís, mira, lamentablemente la lectura a mí al fin y al cabo a uno le provoca a veces vértigo. ¿Por qué? Porque uno al comienzo, cuando está conociendo ideas o ideologías, los primeros momentos es como el amor, ¿no? Uno se enamora al comienzo y uno no, digamos, no le ve ningún defecto de quien se enamora. Nunca nos ha pasado, Tomás, nunca nos ha pasado. Con el paso del tiempo, yo no me he desenamorado, pero en la vida amorosa, pero digo, con el paso del tiempo en la lectura, uno a veces va descubriendo que todo es más complejo. Y si yo realmente tengo un dogma, podría decir tranquilamente, no hay ningún contexto o área del conocimiento donde la palabra o la oración, todo es más complejo o es más complejo, no tenga sentido. Porque realmente es así. Y cuando uno descubre esa complejidad, por un lado eso
a quienes no estén preparados le puede generar una especie de ansiedad existencial. Ahora, cuando uno lo supera eso, ya es como que pasás a una especie de neutralidad o indiferencia, a analizar las cosas como son, a sacarle lo bueno y lo malo a cada idea y a cada autor, y a que no te provoque ningún tipo de reacción emocional. Y te diría que ese es el punto donde estoy yo ahora con la filosofía política. No quiere decir que haya otras áreas del conocimiento o haya otras áreas de mi vida donde, digamos, todavía estoy con esta actitud, pero al menos en la lectura de las ideas políticas, digamos, ya no me provocan reacciones emocionales ni existenciales, la tomo como las cosas son, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Tomás, y volviendo ahora nuevamente hacia adelante con lo que decías de que el tomar partido del mundo que hay, no el mundo ideal, sino del mundo que hay. Todo está muy conectado con lo que también decía Escotado, ¿no? Que la realidad es infinita en detalles. O sea, la diferencia entre realidad y fantasía es infinitos detalles en la realidad y tal, ¿no? Yo quiero rescatar, porque, a ver, esto también viene un poquito por mi lado. He conocido personas, mis amigos usualmente tienen 60, 50, 70 años. Esos son mis amigos con los que me la paso. Y ya voy cayendo en cuenta, ¿por qué? Porque soy un anciano de 97. No, mentira. No, mira, caigo en cuenta de que son una generación que esto es como parte de mi reflexión más reciente, que es que se dedican a vivir. O sea, la forma en que ven la vida es vivir. O sea, tengo que vivir, tengo que viajar, tengo que hacer esto, O sea, la forma de llevar la vida es viviendo. Hay otra generación, no voy a entrar en detalle porque también se me pueden escapar mucho, hay otra generación que es la pantalla y la dopamina en cascada, ¿no? Hay otra que quedaron en el mundo de la política, ¿no? Que tal, porque la geopolítica, porque la Segunda Guerra Mundial y tal, ¿no? Y cuando te escucho, me queda clarísimo que has leído, ni hablar de tu carrera, ni hablar del periodismo. No sé en qué momento lo has hecho, de verdad que te admiro. Y luego de esta te quiero preguntar un par de cositas sobre el emprendimiento y ya me callo. ¿Qué puedes decirnos? Yo tengo claro que tú has vivido tu vida, o sea, estudiar 2 carreras y meterse en este lío. Por suerte y por ahora sí. No, o sea, la forma en que habla está bien alejada del dogma, tiene esa valentía propia del que estudia y quiero escucharte. ¿Qué puedes decirnos a nosotros, los nerds, que no nos gusta vivir, que estamos encerrados viendo un libro y criticando a la gente y puro criticando el mundo, que la vida no debería ser así? ¿Qué nos dirías, querido Tomás? ¿Respecto al estilo de vida o lo decís más a un nivel Perdóname, teórico? sí, perdóname que no, a veces me sale Cantinflas. Como la importancia que tiene el estudiar y vivir experiencias, o sea, tener un enfoque en que la vida hay que vivirla prácticamente como incluso un proceso de estudio y de conocimiento, por lo que decías, la identidad y todo lo demás. Bueno, ya que te gusta mucho el concepto del emprendedor, y uno podría pensar nuestra vida y nuestro tiempo también en términos de economía, de productividad y de eficiencia, la verdad es que creo que uno tiene que decidir, digamos, qué quiere vivir y qué quiere priorizar en la vida. Y para mí, estos últimos años, eso implica, por ejemplo, no usar Twitter. Que a mí, digamos, no me provoca nada bueno. O sea, sí, uno puede aprender mucho, pero la verdad es que me parece un ambiente tóxico y también un ambiente donde uno pierde mucho tiempo. Entonces lo he decidido eliminar. Y lo mismo digo de muchos tipos de contenidos y dinámicas en las que estamos inmersos actualmente en las redes, incluyendo digamos, lo que podríamos llamar la sobreinformación, ¿no? Esta necesidad de estar informados de todo y de opinar de todo. Y simplemente a veces para poder vivir hay que decir, mirá, no sé de esto, o mirá, ¿sabes qué? No me interesa. Y a veces yo también lo aplico en mi canal, porque me pueden a veces invitar, queremos que hables o que opines de política o de lo que hace o no mi ley, etcétera. Y mira, la verdad es que no estoy metido en política, no me interesa mucho, y yo no leo, digamos, de la actualidad de mucho Argentina. O sea, leo lo básico, leo lo esencial para no vivir
adentro de un tupper, pero no me pongo a analizar cada cosa que hace Trump o cada cosa que hace Milei, porque nada, me levanto y me concentro en trabajar, en tener en amistades, en la familia y en tener mi tiempo de lectura y tener mi tiempo para escribir para el canal. Y eso básicamente son mis 24 horas. Si uno tiene, digamos, estar completamente metido, como decís vos, en la geopolítica o en las redes o en debatir con todo el mundo en Twitter y, digamos, estás perdiendo para mí eso que vos llamás vivir, ¿no? Así que bueno, este es el estilo de vida que he elegido, que tiene ventajas yo creo que para mi salud mental y para mi noción de valor, pero que también tiene desventajas en el sentido de que siendo un creador de contenido, eso también implica quizás tener menos visibilidad, tener menos viralidad, no estar dentro del algoritmo y otras cosas. Pero bueno, yo prefiero servir un contenido que a veces de menos frecuencia, pero con calidad, que estar en la ola peleándome todo el día en Twitter con todo el mundo para conseguir visualizaciones, ¿no? Perfecto. Y mira, y eso, o sea, que tú quieres decir, no, te estoy echando broma, pero, o sea, ¿quiere decir que está mal el que usa Twitter? ¿Está mal el que hace lo contrario? Te pregunto. No, mal no está, porque no, para mí no es una cuestión moral. Yo le puedo decir, para mí, en mi vida me afecta negativamente, sin duda. A mí me afecta negativamente, porque me parece, o quizás es mi algoritmo, no lo sé, pero es un ambiente cargado para mí de enorme toxicidad. Y yo como estudié periodismo y como sé cómo nos manipulan las redes sociales y cómo nos manipula todas las noticias con el fin de inducirnos estados emocionales, yo no quiero que Twitter me induzca los estados emocionales de ira, de indignación, que es lo que de alguna forma hacen las redes sociales y los medios y la política sobre nosotros. Yo quiero estar en control de mis estados emocionales y mentales. No quiero entrar a Twitter y que me pongan, no, porque pasó esto o porque encima a veces con títulos distorsionados, sensacionalistas. Para mí es también una forma de cuidar nuestra salud mental. O al menos si decís, para mí Twitter no es malo, bueno, sabe que es un ambiente de mucha manipulación, ¿no? Ok, lo he dicho y me encanta cómo lo has podido responder, Tomás. Mira, cuando dices que nos manipulan las emociones y todo eso, eso para mí es un océano azul. Entiendo que hay generaciones que están claras de la importancia que tiene lo emocional y del provecho que le sacan a lo emocional. Pero no fue así en un principio. Cuando empecé a estudiar las ideas, me gradué de ingeniero y una serie de cosas, uno va como que bastante inconsciente de varias cosas por ahí, pero ahora caigo en cuenta de que, wow, ahorita yo le dediqué como 15 videos a las sectas y veo el mismo hilo: control emocional, privación de libertad, una serie de cosas, porque lo veo como un fenómeno ultra interesante. Es un método, es una fórmula estudiar, bla, bla, bla. ¿Cómo es que has caído en cuenta la importancia que tiene para ti cuidar tus emociones desde, si me lo explicas, desde la libertad? ¿Qué relación puede haber con eso? ¿Qué conexión hay ahí? Sí, yo creo que, digamos, la virtud, digamos, la virtud, la libertad y la verdad están de alguna forma todas emparentadas, ¿no? Y creo que para vivir libremente necesitamos cierta templanza. Si nosotros estamos bajo estados de ira, naturalmente eso va a desestabilizarnos y va a darnos reacciones impulsivas que responden más a nuestra biología que a nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo concreto con lo que pasó con Charlie Kirk, yo me pongo en las redes a ver las reacciones de festejos o de progresistas que dicen, che, qué bueno que hagan esto, deberían hacerlo más. A mí eso me va a generar una ira, una tristeza, una angustia, una ansiedad quizás durante una semana, que a mí me va a sacar mi libertad para luego orientar mi voluntad y mi inteligencia a trabajar bien, a leer un libro, a escribir, a disfrutar una reunión con amigos, porque me dejo de alguna forma colonizar por emociones que de alguna forma es lo que ellos están buscando, ¿no? Despertar estos estados emocionales en nosotros. Y al fin y al cabo, generarnos respuestas impulsivas que no podemos controlar, que nos esclavizan, no nos hacen libres. O sea,
mira que es muy sabio todo lo que has dicho, porque es decir, como que la libertad, no sé si en primera o última instancia, no lo sé, pero es demasiado importante que uno tenga esa libertad de decir, no, conmigo no vas a jugar. Claro. O sea, no me presto para esto, o sea, no me meto en este asunto. Porque es una forma bien práctica de demostrar esta libertad negativa, que no es solo que yo haga lo que me dé la gana, es que yo no me presto para esto. Claro. Ese señorío propio, ¿no? Claro, es dominarte a vos mismo de alguna manera. Si incluso en el lenguaje más liberal del mundo, si yo soy soberano de mí mismo, pero luego te pongo un clickbait y te salís de vos, evidentemente, digamos, perdés tu libertad para tener ese dominio de vos mismo. Me encanta. Mi última pregunta de esta noche para ti. Veo que eres, pero que es que ni sabía que tenías 2 carreras, gentil hombre. Tienes la tercera carrera de youtuber, influencer, todo el combo completo. ¿Ah? Mira, para mí es claro que eres un emprendedor, abrazaste la incertidumbre, pero en 3 campos diferentes y que para algunos pueden ser contradictorios. Tú le estás dando sentido, conexión a todo. Precisamente porque el emprendedor tiene que creativamente resolver sus problemas. Pero no sé, ¿cuál es tu opinión o qué concepto tienes de la figura del empresario o el emprendedor hoy, para el mundo de hoy, con los problemas de hoy? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo siendo alguien que por supuesto está un poco al margen del ámbito empresarial en ese sentido, sí creo que podríamos reflexionar o que yo podría reflexionar acerca de la importancia de brindar valor en el sentido de que exprese un convencimiento o un sentido que a uno lo movilice y que realmente, digamos, crea, ¿no? Si nosotros vemos la empresarialidad solo desde un punto de vista mercantil, yo quiero ganar dinero, tranquilamente eso nos puede llevar a, no solo quizás a resultados que sean malos, pero también inmorales, ¿no? Yo creo que para buscar tanto ser emprendedor, pero también la realización personal, uno tiene de alguna forma que emprender en algo donde uno tiene la confianza que está aportando, donde uno tiene la confianza de que está dando algo de sí, de que está de alguna forma entregando una parte de su historia, de su personalidad, de su sentido, de sus sueños, ¿no? Y yo creo que de alguna forma los grandes emprendimientos nos involucran a nosotros personalmente, no son meras estrategias monetarias o financieras, sino que quieren expresar sentido. Y bueno, para mí es, como decís vos, yo realmente no sé si, no sabía si el canal podía o no tener éxito, y tampoco sé hasta cierto punto si combinar la medicina y la comunicación, el periodismo, la filosofía política, pueden llegar a tener éxito, pero como yo lo siento y como yo tengo un sentido de propósito, de sentido, yo sé que a la larga lo voy a lograr. Porque le doy sentido y le doy propósito. Y bueno, es como, no sé, para mí yo lo vivo quizás como un elemento de confianza. No sé si eso le puede servir o no a un emprendedor, como la importancia de que escoja proyectos que realmente lo movilicen y que le den sentido a sus acciones, ¿no? Lo suscribo ampliamente. Añado una frase nada más ahí a lo que has dicho: y hacer la paz con el error. Yo me estoy leyendo un libro que se llama En defensa del error. Oye, es una delicia. No sé cómo me pareció, yo lo descargué y me lo estoy leyendo. Es una delicia. En parte, como que lo que decía, ¿no? Yo a tal tiempo, yo hice esto y bueno, en este proceso he venido dándome cuenta de esto y aquello. Otro dice por ahí, yo voté, otro dice por ahí, yo esto, lo otro. Si nosotros vivimos enojados con eso, no, perdemos nuestra identidad, ¿no crees? Sí, sin duda, sin duda. Es un poco lo que te decía cuando me preguntaste lo de la universidad, ¿viste? Es como que mientras uno haga las cosas con conciencia, no creo que no tenemos que castigarnos por equivocarnos, sino seguir para adelante. Dirían los gringos, say less, no se diga más. Te dejo con Maxi y Dani. Muy bien. ¿Querés decir tú, Dani? Sí, Maxi, muchas gracias.
Bueno, las preguntas ya metiéndonos un poco más a lo que es el canal que yo quiero hacer. eh, cómo empiezas a pensar en el concepto de gentil, bueno, en el concepto del contenido de gentil hombre y de dónde proviene la idea del nombre, si es que nos lo pudieras Ujú. comentar? De alguna forma, el proyecto de hacer un canal se inscribe en un proyecto personal que para mí refleja un poco lo que yo tenía también de adolescente del concepto del gentleman, ¿no? Un caballero o un gentleman, de alguna forma, no solo tiene digamos, eh, una atención a los modales y a las formas, sino también, digamos, a la cultura y al contenido. Para mí era importante estar informado y conocer un poco sobre arte, sobre cine y sobre los elementos básicos de filosofía política, ¿no? El hecho de poder tener una conversación y poder sostenerla sobre diversos temas. Y en realidad lo que ocurrió fue que cuando descubrí todos los debates de la filosofía política, básicamente muchos de mis otros intereses se fueron por la borda y me dediqué de lleno a seguir leyendo sobre ese tema. Entonces el canal, de alguna forma, surge como esta búsqueda individual de ir leyendo, de ir informándome, de ir aprendiendo y de compartirlo un poco a través de un canal, un poco haciendo referencia en el nombre Gentilhombre a ese proyecto que para mí era una ejemplificación de lo que yo tenía como la figura de una persona caballerosa o un gentleman, ¿no? Con el paso del tiempo lo fui pensando más y hoy en día pienso en todo eso con un bagaje más filosófico y más profundo, pero en principio esa es la idea del contenido del canal. Ya, muy bien. Y es que aparte, bueno, ahora ya que lo mencionas, sí se percibe como esa diferencia a veces con otros canales o con otros creadores de contenido que, bueno, incluyéndome a veces un poco, que tendemos a ser un poco más confrontativos. Hay gente a la que le resulta, hay gente a la que no. ¿Mm? Sin embargo, creo que eso, o sea, uno de los sellos característicos de tu contenido es precisamente ese, como una línea más que toma más por la enseñanza, por la reflexión, por el expandir el conocimiento en todos los temas que tocas. Pero además, otra cosa que yo noto es que en tu canal existe no solamente el refuerzo hacia la línea ideológica por la que más te mueves, sino incluso también en abordar y aleccionar un poco a las partes contrarias. Ya lo comentabas tú hace rato, todo te empieza a surgir en el pasado, a lo mejor cuando te sonaban los señalamientos sobre el fascismo y esto provoca como cierto interés en ti, pero incluso en los videos que me ha tocado ver a mí, que hablan, por ejemplo, de la izquierda, de las variantes del marxismo, del comunismo, esta parte también es aleccionadora. ¿Nunca te ha tocado, por ejemplo, que lleguen personas que pertenecen a otras corrientes político-ideológicas a agradecerte o a decirte de alguna manera que tu contenido les haya cambiado alguna perspectiva o bien les haya reforzado su propio conocimiento a ellos? Sí, por suerte he tenido, y dentro de mi canal hay un pequeñísimo porcentaje de mi audiencia que son personas de izquierda, socialistas o comunistas, que disfrutan de ver, digamos, una lectura a veces contraria o distinta a la que ellos tienen, y yo eso lo agradezco muchísimo. Y para mí eso es lo que a veces uno pierde por el hecho de ser completamente confrontativo, ¿no? O sea, la posibilidad de poder tener una mesa amplia y hablar un poco eh, con todos y bueno, tener las distintas respuestas. Eso no quiere decir que no tengo a veces momentos más confrontativos o que no lo disfrute em, o que no lo haga o que no tampoco consuma contenido muy confrontativo, que la verdad que me gusta bastante. Pero sí considero que hay que tener cuidado con las formas, ¿no? Es decir, si uno hace un contenido confrontativo, que siempre sea idealmente en un marco un poco del respeto y de la humildad. Pero bueno, yo también, ojo, no es que no me guste la confrontación, me parece que es una de las formas más rápidas y entretenidas de aprender la confrontación. Sí, claro, pero es que es como te decía, hay gente a la que sí le resulta por lo mismo, porque está correctamente preparado, porque a lo mejor este enfoque confrontativo
lo sabe manejar desde la argumentación, hay otros a los que no les sale, pero bueno, como quiera es parte de lo que hay dentro del análisis de batalla cultural o como le quieran ustedes llamar, pues diferentes alternativas, diferentes formas y en esa parte pues sí consideramos muchos de los que hemos aprendido en tu canal que este es un sello característico muy propio tuyo. Y bueno, de las últimas preguntas, bueno, sí, la última pregunta que yo tendría para ti es si tú visualizas el proyecto de Gentil Hombre, o sea, lo quieres seguir llevando por esta línea que te ha funcionado, o quisieras evolucionarlo, convertirlo a algo más en el futuro. Es una pregunta que creo que, digamos, creo que me la haces a mí, pero que también seguramente se ven reflejados ustedes y se ve reflejado toda persona que hace contenido, ¿no? Porque siento que ha cambiado mucho el ecosistema de las redes estos últimos años. Yo acá, a lo pensador de cómo me gusta la historia, lo describiría en términos históricos, ¿no? Es decir, la pandemia marca un antes y un después en el uso de las redes. Porque antes el youtuber o el influencer era visto como un lumpen, básicamente, una persona, un vago, un loquito que sube videitos y no generaba ningún tipo de respeto. Después de la pandemia, lo que ocurre es que la gran cantidad de profesores y académicos que se ven obligados a utilizar las redes y obligados a utilizar YouTube para crear contenido y para educar a sus alumnos, generó como un gran influjo de personas de mucha autoridad en las redes. Y eso, de alguna forma, cambió la percepción que había. Lo que quizás también perdió un poco esto de que a veces hacemos nosotros más por amor al arte, porque no somos académicos tampoco, ¿no? Ni tenemos grandes productoras de documentales o de videos divulgativos. Lo hacemos todo a pulmón nosotros. Cosa que tiene sus ventajas, tiene cosas lindas, pero bueno, es mucho trabajo también. Y siento que ahora a través del streaming, de TikTok, de los shorts, y también podríamos hablar del crecimiento de la inteligencia artificial, donde la gente quizás en vez de ver un video del fascismo directamente le pregunta a ChatGPT. Yo creo que estamos viendo que YouTube y muchas de las redes se pueden llegar a ir vaciando en los próximos años. Entonces, naturalmente, eso nos obliga a pelearnos con el algoritmo, nos obliga a dudar de si seguir haciendo un contenido, no sé, serio, divulgativo, y por qué no ajustarnos a lo que es la tendencia para, de alguna forma, preservar audiencia. Y es algo realmente difícil que no encuentro mucha respuesta. Naturalmente, por mi vocación así más de ensayística, pienso, digamos, expandirme hacia formatos quizás más escritos, pero creo que al fin y al cabo lo que más se va a extrañar en el futuro, especialmente con la inteligencia artificial, van a ser estos espacios personalísimos, ¿no? Donde estamos cara a cara abriéndonos con cierta vulnerabilidad, ¿no? Que, digamos, eso no va a estar muchas veces en los documentales o en la gran cantidad de videos que ya están haciendo la inteligencia artificial sobre filosofía política o sobre liberalismo o sobre historia. Hay un elemento interpersonal que va a ser, creo que, lo que más extrañamos. Así que un formato así, personal, de directamente hablarle a la audiencia de este modo, creo que es lo que va a resistir más tiempo al vaciamiento de YouTube y al crecimiento de la inteligencia artificial como creador de contenido, digamos. Perfecto, muchas gracias. Sí, de hecho te lo iba a preguntar, pero ya lo respondiste. La incursión de la inteligencia artificial, más que poner en peligro los espacios, como bien lo dices, obliga a mantenerse en constante actualización y sobre todo también a explorar otro tipo de públicos, porque generalmente los creadores de contenido como tú, que ya llevan como una línea un poco más filosófica, más educativa, por así decirlo, pues sí les está costando trabajo, pero también tiene que ver mucho con el desinterés de la propia persona, bueno, de los internautas, por, como bien lo dices, aprender o engancharse un poco con estos temas. Y sí era lo que te iba a preguntar, ¿cómo veías tú a futuro la incursión de la inteligencia artificial? Pero creo que ya lo respondiste, o no sé si quieras agregar algo más.
Sí, creo que es ese peligro y también lo que decís, Daniela, o sea, respecto también al cambio de los formatos, ¿no? Los formatos que quizás de los videos largos o incluso digamos, de estas entrevistas, diálogos o streams, bueno, se van a ver afectados, obviamente, ¿no? Por las nuevas tendencias, por los nuevos tipos de formatos de streaming, de los shorts. Está cambiando también la atención, ¿no? Eh, Queremos también un contenido más inmediato. Eh, Así que nada, o sea, realmente no sé predecir cuáles serán las futuras tendencias, pero sí que quizás vamos a ver una cierta crisis que nos va a obligar a renovarnos y a explorar otros formatos, ¿no? Para conectarnos del otro lado con alguien. Claro, pues, esto sería todo de mi parte. Te agradezco mucho, Maxi. Adelante. Bueno, muy bien. Sí, bueno, una de las preguntas que me parece muy interesante hacer, porque a mí, bueno, tengo mucha admiración por las personas que saben de historia, porque, bueno, uno también como que tiende a admirar a lo que cree que uno no puede hacer o no tiene talento, lo que sea, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta mucho la historia, pero tengo un defecto que tengo muy poca memoria. No retengo cuando, para esas cosas. Por eso tiendo más como a lo que es, bueno, más lo que es el uso de la lógica o cosas así, que aprenderme algo como de memoria, porque, bueno, no tengo tanto. Entonces, quería preguntarte sobre eso dos cositas. O sea, la primera es si crees que eso es un don o si crees que se puede ejercitar y crees que se puede como ir entrenando en la memoria. O sea, bueno, por un lado tenemos la memoria y por otro lado respecto al interés de la historia, ¿no? O al interés en general de aquello que nos moviliza. Para mí, mi interés por la historia es casi innato. Es decir, yo lo tengo desde los 4 o 5 años. O sea, desde que tengo memoria, mi primera pregunta, así como era, ok, ¿de, de dónde venimos? O sea, los vikingos, o sea, nosotros somos parientes de los vikingos, somos parientes de los romanos, o somos parientes de estos o del otros. Quería entender la genealogía. Y cuando me dijeron, no, nosotros somos de familia italiana, así que originalmente somos, digamos, llamemos romanos. Ah, perfecto, quiero leer y quiero aprender de Roma. Y fue así, a los 6 años, ahí comenzó también una enorme curiosidad, que obviamente después especialmente con juegos como Age of Empires, etcétera, eso se disparó a niveles estratosféricos. La memoria sí se puede entrenar, por supuesto. Esto no lo digo como experiencia, lo digo como médico. Ahora, yo tampoco recuerdo, tampoco tengo una memoria en ese sentido perfecta ni perenne. Lamentablemente lo que me ocurre también es que, es más, si me preguntás, en el video que hiciste hace 3, 4 años dijiste esto. Yo quizá no tengo ni idea, ¿me entendés? Ajá, claro, sí. Realmente, para mí eso es un poco penoso, pero tanto lo que me pasó incluso en la carrera de medicina y lo que me pasa también en mis lecturas y en los videos, y por eso también es muy bueno hacer videos, porque uno de alguna forma los imprime ahí y esa memoria fresca queda de alguna forma para siempre. Sí, un Y registro. también eso es una ventaja de hacer videos. No, la verdad es que no recuerdo. Hay muchos temas que he estudiado bien hace 2, 3, 4 años y me los he olvidado casi por completo. Queda una especie de capa cortical que uno se acuerda siempre y que te permite rápidamente recordar más, ¿no? Claro, Como exacto. todo. Pero realmente no, digamos, lo más probable que te diga yo es que los temas que hoy más manejo y los que más recuerdo son de los temas que investigué y que estudié este año y de los videos que hice este año. Ahora, Claro. si me preguntás sobre un año, 2, 3 años atrás, ahí lentamente voy perdiendo la memoria de lo que escribí y de lo que leí. Está bien. Y después lo otro que a veces cuando veo tu canal, por ejemplo, ¿no? Y digo, wow, qué trabajo, ¿no? Porque, o sea, no solo es cuestión de leer de historia para aprenderla y enseñarla, bueno, aparte de la edición, todo eso, de contado todo eso, ¿no? Pero aparte de todo eso, no solo es aprender, sino que también saber
¿dónde? ¿Ves? Eso también es algo que me gustaría pedirte algún consejo para la gente que quiera empezar a aprender de historia, ¿no? Porque vos podés leer un libro de historia que te dice una cosa y después lees otro y te dice todo lo contrario al primero que leíste. Entonces, Sí. ¿a cuál le crees? ¿No? O sea, ¿me entendés cómo es la pregunta? O sea, ¿qué guía podés tener como para decir, bueno, es por acá o tengo que leer tantos, ver coincidencias? ¿Cómo es el proceso para decir, bueno, sé esto y lo puedo transmitir porque lo sé? Y no fue que simplemente leí uno que me mintió. Lamentablemente es un trabajo enorme y me gustaría decir que no, pero realmente el tiempo que yo le dedico a YouTube a veces me frustra un poco, ¿no? Porque quizás subir hace poquito un video y me dicen, listo, eh, esperamos el próximo video quizás en, no sé, el año que viene. Pero claro, o sea, a veces para mí no, dentro de eso, a veces siento que quizás perciben que es una cuestión de voluntad, ¿no? Que uno no sube un video por semana porque, no sé, estoy jugando al LOL. Claro. Pero no, o sea, realmente la cantidad de horas que lleva la lectura, la cantidad de horas que lleva la edición, digamos, de pensar, y esto que decís vos, de hacer la investigación bibliográfica de qué tengo que leer. Bueno, hoy día la inteligencia artificial realmente es una gran ayuda. Yo te voy a explicar todo lo que yo hice antes de la inteligencia Claro. artificial para también darte una idea. Reddit, honestamente, tiene a veces muy buenas recomendaciones. Muchas veces, por ejemplo, ahora contesto la pregunta de Agustín, Dale. pero digo, cuando uno cuando uno busca sobre un tema, busca libros y busca Reddit, cuando hace esa combinación, hay ciertos espacios de historiadores o de ciertas áreas del conocimiento donde suelen compartir bastantes listas de libros. Así que esa es una forma bastante interesante de aprender. Yo también de alguna forma tuve bastante participación en la plataforma que se llama Goodreads, que es es una especie de Facebook de libros, llamémosle, donde cada uno, digamos, pone los libros que leyó y hace distintas bibliotecas, y eso te permite también conocer libros de forma temática, ¿no? Como libros sobre historia de esto, libros sobre historia del otro. Yo le he dado bastante uso a Goodreads también. Te has apoyado Y mucho en luego la también, comunidad. claro, y hay como mucho de comunidad ahí que asiste. No sé si, la verdad que hace un tiempo que no entro, pero debe haber bastantes comunidades sobre también liberales y de otra índole, porque hay de todo, honestamente. Y después también está el tema personal, ¿no? Es decir, la capacidad de preguntarle a alguien que sabe, que ha estudiado y que te diga, ¿no? Y eso es algo que también cada vez más lo uso más. Y a través de las redes, como he conocido personas que saben mucho de historia argentina o mucho de peronismo, bueno, yo estoy hablando desde comienzos de años con ellos y tengo ahora una caja enorme de libros de historia argentina, pero que de alguna forma incluso me han prestado ellos porque sí, por ejemplo, con algunos temas como la historia de China, a veces en Internet se encuentra, pero cuando es historia argentina, por ejemplo, donde digo, hay tanto sesgo, y también le puede pasar a cada uno con sus respectivos países, ¿no? Sobre todo en Hispanoamérica, hay tanto sesgo que digo, no sé qué leer. O sea, Claro. no sé si, digamos, leo una historia hecha por un guerrillero marxista que dice cualquier pavada y que no tengo cómo contrastarlo. Así que lamentablemente ahí también es la importancia de nosotros mismos crear comunidades de aprendizaje y saber, ¿viste? No, él es profesor de historia. Y bueno, tengamos ese contacto, preguntémosle, ¿no? Y lo mismo para todo, ¿no? Si nos interesan debates, qué sé yo, de física teórica y de ponernos a hablar de física cuántica, lo que sea, preguntémosle a un físico que nos recomiende. Y eso es una forma muy interesante, porque lo que idealmente estaría bueno que la persona que haga esto tenga, o por ejemplo, en tu caso, Maxi, si te interesa mucho un tema, es el tema del feedback, ¿no? Claro. De poder decirle, mirá, leí esto, pero no entendí nada, o sea, explícame. Entonces, Claro. no solo él te recomienda, sino que hay una especie de aprendizaje, y eso está buenísimo. Y así aprendes a lo pavote. Eso es lo mejor para mí en este canal, la barbaridad que uno aprende haciendo cada video y digamos, sí, y cada serie. Concretamente la pregunta de Agustín del tema de China, bueno, justamente ese fue para mí un problema, porque no encontré
tanta bibliografía de China, ¿saben? Y eso fue un problema, y lo hablé también con otras personas digamos, del mundo, de historiadores, que no hay tanto material. Pero en general les recomiendo la trilogía de este historiador holandés que se llama Frank de Kotter, que ha hecho una trilogía digamos, de historia de Mao y que es muy respetada. Y ese es el principal autor occidental que es, digamos, referencia obligatoria sobre el periodo maísta. Luego hay algunos autores chinos que también son muy recomendables y, bueno, están todos citados en los respectivos videos. Pero no hay tanto material como de otros temas como la Unión Soviética, donde ahí fue sí un volumen mucho más grande. De China no hay tanto. Bien, de bien. Después también, otra cosa que quería preguntarte es sobre digamos, tu evolución ideológica, digamos, también desde que empezaste con el canal, ¿no? Sí. No sé muy bien qué tan partidario sos de las etiquetas, pero bueno, esa puede ser una pregunta, ¿no? Que ¿Sí? si te identificás así como, si crees que son útiles las etiquetas o al final... o sea, pues yo entiendo también que las etiquetas son como útiles como para resumir mucho en una sola palabra, ¿no? Claro. Pero no siempre son justas. Porque yo puedo ser, no sé, anarcocapitalista y otro también, pero pensamos distinto en un montón de cosas. Entonces, no sé qué tan partidario eso de las etiquetas, esa es una pregunta. Y la otra, bueno, ¿cómo ha venido evolucionando tu pensamiento desde que empezaste el canal hasta hoy? ¿Usando etiquetas o no? Sí, el tema de las etiquetas es como vos decís, o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de las etiquetas, pero así también hay un elemento obvio que al fin y al cabo la etiqueta es una simplificación, Claro. que eso no es un problema. Para mí es importante el valor lingüístico y el valor lingüístico de la etiqueta, ¿no? Es decir, porque si yo digo, por ejemplo, yo soy liberal y mi idea de liberalismo no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen el 98% de los liberales, ¿qué sentido tiene que yo diga que soy liberal? ¿Se entiende? Claro. Entonces, para mí, ahí está un poco el problema. Y bueno, es decir, yo de alguna forma, una de las primeras etiquetas que utilicé fue, bueno, soy liberal conservador. Pensé que quizás podía ser una etiqueta que de alguna forma, bueno, más o menos a alguien le ayude a entender como para dónde iba, ¿no? Y sin embargo, bueno, hoy ya diría que no hay ninguna etiqueta que digamos, pueda ayudar mucho a, a centrarme en una, digamos, en una idea concreta. No habría una. Verdaderamente podría darte distintas etiquetas donde de alguna forma estoy en algún punto de entre todas ellas o en una postura dialógica, ¿no? Y esto sería, por un lado, dentro de las posturas más recientes y críticas, la idea del postliberalismo, ¿no? El postliberalismo. El postliberalismo es un término que se ha popularizado enormemente en el mundo anglosajón y que refiere a un grupo de autores, la mayoría de un bagaje, si se quiere, más católico, que consideran que de alguna forma los principios y fundamentos filosóficos del liberalismo están un poco como caducos o que son de alguna forma incompatibles con la realidad y que nosotros estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces se plantean como una especie de, no una postura necesariamente antiliberal, sino como un replanteamiento profundo de todos los fundamentos liberales, desde Interesante. otras ópticas, ¿no? Pero más hacia una dirección, si se quiere, podría uno simplemente por etiqueta llamarlo un poquito más como una reinterpretación más, si se quiere, clásica o conservadora del liberalismo. Por otra parte, estaría el término el comunitarismo filosófico, ¿no? Es decir, los comunitaristas y liberales, desde los años 80 en el debate académico, se vienen echando patadas y piñas hace bastante tiempo. Leo este mensaje, ¿no? ¿Qué opina el gentilhombre sobre dar mensajes contradictorios en pos de atraer oyentes opositores? Es decir, hablar en contra del capitalismo siendo capitalista para atraer gente de izquierda y hablarle de ANCAP.
No, o sea, para mí la deshonestidad siempre es negativa, pero sí uno podría, o para mí sería interesante, atraer al comunista a críticas anticapitalistas que no provienen del comunismo. Por ejemplo, pensaba yo que quizás hay figuras como Chesterton o Belloc, que digamos, no tienen absolutamente nada que ver con el comunismo, pero que tienen críticas al capitalismo. Y quizás, bueno, sería interesante que quizás como desconvertir a gente del marxismo-leninismo y llevarlo a otros autores. Ujú. Eso puede ser interesante. Pero no, digamos, manipular al público porque no sé qué ganás. Ujú. Respecto a lo que decía, entonces tenemos la idea del posliberalismo, tenemos la idea del comunitarismo, que el comunitarismo básicamente se enfrenta básicamente al liberalismo por el concepto del individualismo, ¿no? Ujú. Desde un punto de vista más sociológico. Y también podría decir hasta cierto punto el concepto de tradicionalismo. Menos todavía, pero porque el tradicionalismo tiene una profunda crítica hacia la modernidad política en general. Y eso es algo que yo cada vez más comparto, ¿no? Es decir, ya no una crítica necesariamente al Estado solo, sino a la modernidad política en su conjunto, ¿no? Ajá. Entonces, y liberalismo conservador, ya, digamos, la etiqueta pura de liberal puede confundir más que ayudar respecto a mi postura actual. Entonces, estoy de alguna forma en algún punto dialógico digamos, lo que sería la etiqueta liberal, posliberal, comunitarista y tradicionalista. Estoy en algún punto de esos. Em, es muy interesante y yo me he estado planteando también últimamente, ¿no? Porque digo, los liberales, o sea, yo sí me considero liberal, o sea, defendemos básicamente la libertad, ¿verdad? O sea, Ujú. mientras más libertad, mejor. Pero me he estado planteando hasta qué punto y qué límites. O sea, no sé si se podría teorizar y hacer como una teoría perfecta, no creo yo en eso, ¿no? No creo que haya una teoría como que, wow, esta es la solución para cada decisión de tu vida, no creo eso. Pero podemos filosofar e intentar acercarnos, por lo menos. Ujú. ¿Cuál sería, crees tú, más o menos, porque repito, no creo que teóricamente podamos resolver todos los problemas del mundo? Hay cosas que ven en la práctica. Pero, Sí. ¿cuál crees tú que podría ser como, bueno, el límite a la libertad, ¿no? Porque, o sea, bueno, ya fíjate que el liberalismo ya parte de que son tres principios, ¿no? Vida, propiedad y libertad, no es solo libertad, porque si fuera solo libertad, sería libertad de matar, libertad de robar, libertad... Hay tres principios, ¿no? Que vida, propiedad y libertad. Pero también podríamos agregar otros, no sé, o sea, por ejemplo, no sé, que una sociedad tenga ciertas costumbres y uno también, por vivir en esa sociedad, tenga que respetar esas costumbres. O sea, ¿cuál podría ser, Sí. según tú, más o menos, como un buen límite de la libertad? De decir, bueno, sí, libertad, sí, mientras más mejor, pero hasta acá, porque esto ya estás como irrespetando, por ejemplo, la cultura de Sí. otros, o no sé. Te lo contesto, ¿cómo querés abordarlo? ¿En términos de filosofía o en términos de política? Bueno, ambas, ese estaría bueno. Bueno, es decir, por un lado, vamos a lo que es un poco más fácil, que es la política. Em, el problema, digamos, de la libertad, como la entienden muchos liberales, y un poco para que entiendan la complejidad de otras posturas, que es donde de alguna forma estoy yo, es justamente estas relaciones, ¿no? Entre los individuos y la sociedad, ¿no? Ujú. Para mí es muy importante ser conscientes de una sociología que no entienda la sociedad como meros un conjunto de individuos, sino que entienda justamente las correlaciones que existen entre lo macro y lo micro. Es decir, que las acciones que yo tengo, digamos que tienen un impacto en el tejido social y que el tejido social tiene un impacto sobre mí. Hay como una relación de reciprocidad. Si tuviese que buscar una analogía, para mí la mejor analogía sería describir la sociedad como un tejido vivo, Ujú. como de alguna forma como si nosotros fuésemos células dentro de un tejido y ese tejido de alguna forma nos nutre, pero también todas las relaciones que nosotros tenemos entre las células también afectan el tejido. ¿Se entiende un poco esto?
Sí, sí, Sí. sí, claro. de la importancia de entenderlo como la sociedad más bien como un tejido y no como átomos separados, sino como somos moléculas que interactúan entre nosotros, pero también con el tejido, y el tejido a su vez también reacciona con nosotros. Tomás, sabes que yo me siento muy atraído a eso que acabas de decir y he encontrado en el holismo otro método para producir conocimiento que no está explotado y que no se limita únicamente a la salud. Te lo dejo como una sugerencia que lo chequee, porque lo que estás diciendo a mí me suena directamente con holismo. Es la definición de holismo, como la consigas. Déjame saber qué te encuentras. Continúa, perdona que Ok, perdona ok. que porque creemos que la ciencia como método es la única forma de obtener conocimiento, pero hay otras más. Entre ellas, el holismo. Y que la gente que se la plantea en serio, el holismo no puede ser rápido. El holismo no puede ser rápido. Porque precisamente por eso mismo que acaba de decir, es costoso. Por eso no es tan popular. Pero continúa, perdona que te interrumpí. Yo aquí estoy básicamente, la micro hace la macro y la macro influye en la micro. Y esto básicamente, búsquenlo en Wikipedia, sociología figuracional, que es un poco el autor que a mí un poco me indujo a pensar así, ¿no? De Norbert Elias, sociología figuracional. Y si nosotros entendemos la libertad en este tejido, necesariamente no podemos entenderla meramente como una acción individual, sino necesariamente la libertad se vive en grupo y en comunidad. Y por lo tanto, lo que yo llegué de alguna forma a concluir es que si uno pretende una especie de voluntarismo liberal, donde cada uno individualmente necesita tener un orden político a su propia voluntad, estamos en mal camino. Casi vamos a descender a la locura, porque es imposible. Entonces, ¿cuál sería la forma? Sería la pluralidad política a través, si se quiere, como de pequeños grupos que tienen de alguna forma la potestad de formar su propio etos político. Es decir, que en vez de que nosotros pensemos, nosotros somos completamente libres y vamos a cada uno a tener nuestro orden político que nosotros queramos, por ejemplo, a través del sistema anarcocapitalista por compra y venta de servicios, yo lo pienso más bien en un sentido comunitario. Es decir, a través, por ejemplo, de las ideas de una federación, ¿no? La idea de que existan distintas comunidades que se ordenan políticamente distintas y que, es decir, entonces, que las personas convergen en distintos proyectos políticos o económicos, pero no meramente en un sentido individualista, sino en un sentido comunitario. ¿Se Sí. entiende? Entonces, para mí, desde un punto de vista político, la solución a ese problema de la libertad y hacia los límites no está en, digamos, que cada uno tenga una definición propia de libertad e intentar trazarle la libertad al otro y como que estemos todos nos vigilando a cada uno de nosotros, como a veces se hacen esos chistes en esos videos del anarcocapitalismo donde cada uno se pone una torreta automática en su casa, no sea que alguien te pisa, sino de compartir proyectos políticos juntos, que haya una pluralidad y que digamos que lo ideal para mí sería que la gente afín a un proyecto de vida y un proyecto político, cultural y económico de características liberales o libertarias persiga justamente la aparición de comunidades políticas libertarias. Simplemente eso. Que Es una idea, políticamente... Sí. es una idea como parecida a lo que es la secesión, ¿no? Como comunidades secesionar en comunidades pequeñas. Sí, sí, básicamente sí, pero yo encuentro que, digamos, existe aquí o sea, tengo ciertas diferencias con interpretarlo meramente como una cuestión secesionista, ¿no? Yo también le doy una interpretación histórica y una crítica a y a esto le doy un girón, una crítica a la modernidad, ¿no? Es decir, esto de que existe distintas comunidades donde cada uno vive la política de la economía y la cultura de una forma comunitaria, no es un invento mío. Así funcionó el mundo básicamente Claro, toda la sí. historia. Sí. En realidad, la novedad es el Estado.
El Claro. Estado, con su idea de soberanía, es, no, ustedes van a vivir todos como digo yo. ¿Se entiende? Porque el Estado, en su idea de soberanía, rompe con todos esos cuerpos intermedios o con todas esas otras formas políticas y no permite convivir ninguna otra forma que no sea la forma estatal, que no sea la forma de ese gobierno absolutista. Así nace el Estado. Entonces, para mí, criticar al Estado no es necesariamente criticar a la autoridad política o al gobierno en sí mismo, sino criticar a esta tendencia centralista y unitaria de romper todas digamos, la capacidad que nosotros como familias y como amigos y como grupos tenemos la capacidad nosotros también de formar comunidades políticas que hoy son Se fue imposibles el por la sonido. existencia, Ahí, digamos. Ahí me escuchan, ¿no? sí, sí, Que es, digamos, imposible por la justa existencia del Estado. Y claro. para mí, cuando analizamos, por ejemplo, la idea de federación, nos encontramos justamente con formas políticas premodernas que articulan un poco eso. Claro. Así que para mí eso es de alguna forma la respuesta política un poco ante tu pregunta. ¿Dónde está el límite de la libertad? La libertad se vive en comunidad. Y, y la comunidad también, para mí, tiene, ¿por qué no?, poner ellas mismas esos propios trazos, de Claro. acorde a la filosofía, al ethos que guíe esa comunidad política. ¿Se entiende? Sí, está muy bueno la idea, está totalmente de acuerdo. Perdón. Y lo que tiene de bueno también, que esto lo hemos hablado varias veces en el programa, que al haber también como muchas comunidades, también hay como una competencia, bueno, sí, sin la comilla, como competencia de ideas también, ¿no? O sea, como que Claro. va a haber ciertas comunidades que van a seguir ciertos valores sociales que van a funcionar y otras que no. Y Sí. las que van a funcionar van a tender las que no funcionan van a tender a imitar a las que sí funcionan de cierta forma, ¿no? Sí. Y de hecho, Maxi, yo esto de alguna forma no lo milito políticamente porque no participo en política, pero en cierto aspecto sí lo milito intelectualmente, en el sentido de que al esto no ser una utopía, nosotros ya podríamos, por ejemplo, yo en mi país, explicar que la solución de pensar la Argentina como una nación confederada tiene enormes ventajas sobre pensarlo como un Estado moderno unitario, ¿no? Ujú. Porque de alguna forma podrían existir provincias dentro de mi país que escapen a lo que ocurre en otras provincias que no comparten esos valores y que viven con un proyecto político totalmente distinto, ¿no? Porque de hecho, lo que yo expliqué en uno de mis videos que se llama Hacia una nueva derecha, que es como una especie de crítica general a muchas perspectivas y donde exploro esto bastante, para mí la federación, o digamos la forma federal, saben que carece, digamos, de una noción necesaria, a veces, de un presidente o de un gobierno nacional, ¿no? Y yo ahí doy un ejemplo de que, por ejemplo, la Argentina podría tener, en vez de una Casa Rosada y un presidente que gobierna desde Buenos Aires, una dieta federal. Es decir, un sistema similar, más similar a lo que hoy es Suiza, donde simplemente tenemos representantes de cada una de las provincias que cumplen funciones diplomáticas, pero que el poder esté en cada provincia y en cada municipio, por ejemplo, ¿no? Y para mí eso sería un cambio enorme Sin duda. dentro de lo que sería la filosofía política al modelo actual, donde todos somos súbditos de lo que pasa en la Casa Blanca, en la Casa Rosada, ¿no? Y en cada gobierno unitario que tenemos. Si bien Estados Unidos, México, Argentina, supuestamente son federales, pero ustedes me entienden el salto Sí, sí, enorme sí, que sí, hay sí. de... Sí, 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 sí. sí, sí. Hay una gran diferencia entre la realidad y lo que es en teoría. Eh, Otra pregunta que me interesa bastante es, porque he estado pensando sobre eso también últimamente, es sobre libertad y voluntad, o libertad y voluntariedad. ¿Es lo Ajá. mismo? Bueno, acá me obligás a llevar un poco al otro tema que es filosófico y entender que hay una especie de problema filosófico. Planteémoslo así, ¿no? Porque ¿cómo se entendía la libertad en el pensamiento clásico y en el pensamiento medieval? La libertad era un espacio de acción, ¿no? Era este espacio para ordenar la voluntad y la inteligencia hacia el bien. Punto. ¿No? Es decir, la libertad estaba necesariamente ordenada hacia un concepto de bien o hacia un fin último. ¿Qué ocurre un poco en el siglo XIV con lo que se denomina el nominalismo de Ockham? Ockham, que era un fraile franciscano,
tiene una idea que de alguna forma revoluciona y destruye todo el edificio metafísico que se había construido en los últimos 2000 años. Él dice, en realidad, los conceptos universales, por ejemplo, belleza, por ejemplo, bien, no existen real y objetivamente, sino más bien son como nombres, etiquetas que existen solo en nuestra mente, ¿no? Y eso de alguna forma mata, entre comillas, mata toda la filosofía clásica y antigua, y de alguna forma da inicio e inaugura la filosofía moderna. Filosofía moderna que de esta matriz nominalista va a emerger el empirismo británico, que es donde nace el liberalismo de John Locke, los razonamientos de Thomas Hobbes, el propio George Stuart Mill y otras figuras del liberalismo, ¿no? ¿Y cómo se entiende ahora la libertad en este marco, si se quiere, nominalista? Y claro, si no hay una noción de un bien que sea de alguna forma objetivo o fácil de conocer, naturalmente la libertad ya se entiende como una especie de autodeterminación o de autoexpresión del yo. Entonces, este debate filosófico nos genera como una especie de espectro, si se quiere, de las nociones o las formas de entender la libertad, ¿no? En un extremo realista, y si se quiere, de realismo moral, nosotros podemos seguir entendiendo, si nosotros creemos que existe un bien objetivo, que la libertad tiene que ordenarse hacia el bien. Pero por otra parte, si nosotros tenemos como una especie ya de un marco más nominalista, subjetivista, podríamos decir, mirá, en realidad como ese bien es o no existe, o es muy difícil de que pueda describirse objetivamente, o quizás epistemológicamente tenemos dificultades en reconocerlo, ya la libertad no se puede entender como la persecución de un bien, sino meramente la autodeterminación. Y simplemente la expresión y la búsqueda individual, lo que llamaría Milley el proyecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces, es aquí, ¿tiene la libertad un elemento que ver con la voluntariedad? Bueno, depende cómo te posiciones en este espectro, ¿no? Yo que tiendo hacia el pensamiento clásico y hacia la defensa de la teoría, digamos, de la teoría ética de la virtud, considero que no, que en realidad la libertad y la voluntariedad no necesariamente están vinculados, porque lo que importa para ser libre es que, digamos, esa voluntad esté, digamos, ordenada hacia un bien, ¿no? Como que haya una noción de bien que uno quiere perseguir. No existiría como libertad para hacer el mal. No sería yo libre, por ejemplo, para matar. La libertad para matar para mí sería como una contradicción, ¿no? Porque es como que no se puede desvincular la libertad del bien. Entonces, efectivamente, la libertad tiene una dimensión volitiva, ¿no? Porque es un acto de la voluntad. Pero dependiendo cómo nos situamos en este espectro filosófico, o bien podemos tener una visión más constrictiva de la libertad, que la subordina hacia el bien y la virtud, o una más existencialista o subjetivista de la libertad, que la ordena a un proyecto de autodeterminación o de autoexpresión individual. Ambas son válidas dependiendo un poco en qué posicionamiento filosófico estés, ¿no? No sé qué les parece este diagnóstico filosófico, pero para entender la complejidad. Porque si a mí me dicen, no, mirá, si vos no pensás así la libertad, sos, no sé, un tirano, un ultraconservador rancio. No, yo les estoy explicando el debate filosófico y dependiendo un poco cómo ustedes se posicionen, pueden entender por qué yo pienso así o por qué otras personas pueden no pensar así, ¿no? Totalmente de acuerdo, 100%. De hecho, estaba por acá la pregunta de Agustín que te hacía que tiene que ver con esto también, ¿no? Dice, si crees en un código objetivo universal, o sea, en el deber ser universal. Sí, yo, digamos, me inscribo en una académicamente sería una metaética realista, ¿no? Es decir, yo me inscribo en una filosofía que considera que existe un bien y que ese bien es objetivo y que es cognoscible, digamos, para nosotros. No creo que el bien sea algo subjetivo, digamos. Pero de vuelta, estos son debates complejísimos, ¿no? Sí, y eso es un poco lo que a veces genera vértigo. Lo que genera vértigo de tener estas conversaciones a nivel profundo es que después decís, ¿y qué argumentos tenemos para decir que el bien es objetivo, por ejemplo? Y nos metemos en un pozo re difícil no salís más. de salir. No salís más y es re complejo. Pero cuando nosotros lo entendemos,
podemos entender de dónde también salen tantas perspectivas liberales dentro de esta tradición, ¿no? Porque si no nos parecería que la tradición liberal hay como puros y herejes. Pero en realidad yo lo miro como hay un montón de problemas filosóficos y cada uno de los liberales está intentando responderlos, ¿no? Porque realmente hay temas complejos detrás de todas estas cosas que hablamos. Totalmente. Dos preguntitas más, nada más para finalizar, porque me interesó a medida que José te iba haciendo las preguntas y Dani también. Dijiste un par de cosas que me gustaría profundizar en eso porque son ideas que están muy buenas. Una es el tema de la manipulación, porque tú dijiste que, bueno, entendés de eso, ¿no? Porque también sabes como las técnicas que utilizan para manipular. ¿Algún consejo, así como para decir, bueno, esta es una típica... ¿cómo se dice? Típico de manipulación. No caigan en esto porque es algo muy típico, o algún consejo así para no caer tanto en manipulaciones que es normal caer, ¿no? O sea, porque tampoco nadie es perfecto. Sí, lo que nosotros estudiamos también es que un poco la forma de manipular a las personas es con los estados emocionales que inducen, sobre todo los títulos o las miniaturas, ¿no? Y en general las noticias. Lo que nos atrapa y lo que de alguna forma nos secuestra un poco la mente son todas las desgracias, los elementos de violencia, de tragedia, sí, en general, todas estas noticias que son muy impactantes. Entonces, para mí, una posible solución a esto sería tener cuidado con, primero con el sensacionalismo en general, y luego con meternos en debates que son muy acalorados por términos de violencia, de indignación muy grande. El de Charlie Kirk, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Em, digamos, un clickbait sobre uno de esos temas, sabe que te están de alguna forma, quieren que vos cliques y vos les vas a estar dando dinero a alguien, básicamente, porque quieren buscar una reacción visceral tuya, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso que nos provoca reacciones viscerales, para mí. Porque para mí lo peor es que uno se quede atado a esas ideas y a esos estados emocionales, digamos, mucho más tiempo que lo que uno debería, ¿no? Así que ese sería mi consejo, cuidarse un poco con eso. Perfecto. Y después la otra que se dijo también al pasar y me gustaría profundizar es sobre sobre el método científico, ¿no? De que no sé, como que a veces pienso que ojo, no tengo nada en contra, evidentemente, creo que es genial, pero siento a veces que como que es como que si estás en contra sos un hereje, ¿no? No estar en contra, a ver, no estar en contra del método científico en sí, pero sí de repente decir que vos, por ejemplo, planteás que hay otros métodos de adquirir conocimiento que no tengan que ver con el método científico y a veces como que sos la peor persona del mundo, ¿no? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Sí, para mí, bueno, hay que luchar un poco contra el positivismo lógico que impera todavía, ¿no? Esta noción de que todo conocimiento es científico. Si Emi dice, entonces me voy de X, bueno, qué sé yo, mira, pensalo. puede ser bueno para vos, no lo sé. El pensamiento científico de alguna forma que se sacraliza y que todo es conocimiento científico y todo lo que no sea que no pase por el conocimiento científico es falso. Para mí, una persona que manipula mucho este tipo de contenido con esa lógica es Roxana Kramer. Ajá. O sea, Roxana Kramer me parece que es el ejemplo paradigmático de la manipulación, aludiendo a un método científico donde ella selecciona los estudios que a ella le interesa de forma completamente sesgada para acusar a todas las personas que no están de acuerdo con ella de que no son científicos y que por lo tanto sus opiniones no son válidas, ¿no? Claro. Y esto lo digo porque lo he visto tantas veces lo vi en su contenido, que digo, no es recomendable, pero directamente es manipulable. O sea, sus acciones son manipuladoras para mí. Y bueno. Sí. Bueno, hasta acá mis preguntas. La verdad que espectacular. La verdad que me voy muy contento, en serio, con la respuesta que obtuve.
No sé si, José, querés agregar alguna cosita más antes de irnos. Tomás, tu dirección de correo de la página del Gentil Hombre funciona. Yo creo que sí. Ok, te envié ahí un correo con lo que te hablaba de holismo Ok. conectado con esto. Me encantaría que si le echas, es un cuadrito ahí y tal. Mira, estoy muy contento de hablar contigo, de verte. Mira, admiro mucho tu trabajo y desconociendo la vida que llevas a la par como profesional y de todo lo que has logrado compartir con nosotros, me encanta. Estoy muy orgulloso de ti, pero casi que el doble de Maxi por haberte traído para acá, o sea, por lograr eso, y bueno, gracias Dani y a todos los chicos que se han conectado. Pues nada, yo siempre los felicito porque se están educando. Bueno, se me pueden venir muchas cosas acá, pero tal vez pudiéramos tener una segunda oportunidad el próximo año, hablar de algún otro tema y escucharte, porque estás librando unas batallas interesantes. De pronto me gustaría ahondar en el tema de la salud desde las ideas de la libertad. ¿Qué has notado? ¿Qué has visto? Cómo la política está ahí. Eso es verdaderamente científico. Realmente el juramento hipocrático se respeta. Una serie de cosas que de pronto para nosotros el pensamiento crítico que tenemos que aplicar a las ideas de la libertad, seguramente para ti ya es a second language, es como un segundo lenguaje para ti, fácilmente lo ves en el entorno que te manejas y de pronto, bueno, en fin, pienso en el futuro más que todo, pero nada, estoy muy feliz de haberte visto, de escucharte y muy agradecido contigo, Tomás. Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente les quiero comentar que lo felicito por el contenido que hacen. Yo visité el canal en varias ocasiones. Me pareció, por ejemplo, y tenía muchas ganas cuando hicieron el debate de OnlyFans y de entender las perspectivas, por ejemplo, libertarias sobre el tema, porque o sea, lo que más me parece que es muy, hay mucho valor en lo que hacen de poner al debate temas, ¿no? Y de tener una postura de no nos guiamos meramente por un libro de ideas, por un conjunto de preceptos que se aplican de forma acrítica y apriorística sobre todo en la realidad, sino surge este tema. ¿Qué opinamos? ¿Qué opiniones le surge, por ejemplo? Y me parece que tienen esa capacidad de abordar distintos temas que realmente son muy interesantes y que falta eso, porque yo no sé si me interesa hoy día todo el contenido que existe en YouTube, como decían vos, no, porque la geopolítica, porque Putin movió el dedo hacia la derecha y eso quiere decir que bla, 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 o que se ve entre los labios que le dijo tal cosa a Xi Jinping. A quien nos gustan las ideas, nos gusta que haya debate, que haya conversación. Mi predicción para las ideas de la libertad, justamente para mí hay un enorme riesgo en el sentido de que veo esterilidad en el debate, ¿no? Como que está muy callado el debate interno de tener estas conversaciones. Porque ¿qué pasa? Si uno no habla y si uno esas cosas que a uno le hacen ruido no busca posibles respuestas, soluciones, si no lo debate, es como si fuese, creo yo, una especie de olla que se va calentando, que va teniendo presión y que tarde o temprano va a explotar y la gente va a ir para cualquier lado. Y está muy bueno que ustedes hagan ese trabajo de reflexionar sobre los temas, de hablarlos, de discutirlos, de dar respuestas. Es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gran halago para nosotros. Es que se pasa de gentil, ¿ah? La verdad que sí. Bueno, dejo el agradecimiento. 275 personas viéndonos en vivo, la verdad que fantástico. Saludos a todos. Muchísimas gracias por sumarse. Sí, Espero la no verdad haberlos que... aburrido. No creo. No creo. Bueno, muchas gracias a todos, a Agustín, que estuvo ahí comentando de principio a fin, a Sergio, a Diego, Javi, Emiliano también, ¿quién más? Noah, Nocturno, bueno, todos los que estuvieron comentando. Ya saben que los que quieran y puedan colaborar con el canal tienen en el fijado de mi perfil los links para colaborar. Bueno, una vez más, infinitas gracias, gentil hombre, por compartir esta hora y media que te tuvimos acá atomizándote preguntas. Un gusto, chicos. Bueno, muchas gracias, gente, y nos estamos viendo en la próxima. Chao. Gracias, bye.